Canal Católico 57. Dios quiere hablarte. Muchas gracias, queridos amigos, por estar en sintonía de Camino hacia Roma a través de Canal 57, Canal Católico. Muchas gracias por estar siempre dándole seguimiento a este programa y también a través de Radio María El Salvador y Radio María Panamá. Este día vamos a tener un tema muy interesante. Créame que es uno de los temas que cuando yo reflexioné en este tema la primera vez me dejó muy impresionado, porque son detalles que aparecen en la palabra de Dios, son pequeñas claves de situaciones que a veces uno deja pues pasar o las pasa desapercibidas, pero que realmente son bien importantes, son bien claves en nuestra fe, son muy claves para entender muchos aspectos de la palabra de Dios. Vamos a hablar sobre las paradojas de David. ¿Quién fue este famoso rey? El rey David, como la palabra de Dios lo menciona, un hombre conforme al corazón de Dios, un hombre que llegó a amar tanto a Dios que se convirtió en el dulce cantor de Israel y de quien después se convierte en el padre, por así decirlo, en el antepasado más ilustre de la venida del Mesías, el antepasado más ilustre de nuestro Señor Jesucristo. Pero vamos a ver realmente por qué hay ciertas paradojas en David, qué significa paradoja y por qué son importantes para nosotros, para poder entender, para poder conocer a este Dios tan grande al cual nosotros amamos, servimos, honramos y obedecemos. Vamos a leer en la palabra de Dios, en el libro de los Hechos, capítulo 13, libro de los Hechos, capítulo 13, versículos 21 y 23. Hechos, capítulo 13, versículos 21 y 23. Dice la palabra de Dios: Luego pidieron un rey, y Dios les dio a Saúl, hijo de Cis, de la tribu de Benjamín, durante 40 años. Depuso a este y le suscitó por rey a David, de quien precisamente dio este testimonio: He encontrado a David, el hijo de Jesé, un hombre según mi corazón, que realizará todo lo que yo quiera. De su descendencia, Dios, según la promesa, ha suscitado para Israel un Salvador, Jesús. Y esta es palabra de Dios. ¿Quién es realmente este David? Porque ahora bien está dándose este discurso en donde se está hablando acerca de David, está diciendo que Dios le dio rey, primero dio a Saúl, fue el primer rey de Israel. Todos conocemos la historia, si usted ha leído la Biblia sabe muy bien cómo el pueblo de Israel se vivía o se movía bajo una teocracia. Quienes gobernaban el pueblo prácticamente pues era el sumo sacerdote o los sacerdotes, había una especie de teocracia, pero era Dios quien hablaba a través de los sacerdotes y de los profetas. Pero hubo un momento en la historia de Israel que ellos empezaron a pedir un rey. Entonces ellos dijeron que querían ser como las demás naciones, fue en el tiempo de Samuel. Y así fue como Samuel, Dios lo envía a ungir a uno de los hijos de Israel, la tribu de Benjamín, era la tribu más pequeña en esa época. Si usted lee el libro de los Jueces se va a dar cuenta de los problemas morales que tuvo la tribu de Benjamín, que estuvo a punto de desaparecer, pero luego de esa tribu Dios levanta al primer rey de Israel, pero fue un hombre que no se mantuvo bajo los lineamientos de Dios, fue un hombre que desobedeció a Dios y desafió a Dios en repetidas ocasiones, a tal punto que Dios mismo le anunció que iba a quitarle su reino y se lo iba a dar a uno de sus servidores. Así es como ahora aparece David en escena, cuando David va y mata a aquel gigante, un día que él baja al campo de batalla a visitar a sus 3 hermanos mayores que ya eran oficiales en el ejército de Saúl. David mata a aquel hombre, aquel gigante famoso llamado Goliat, y a partir de ahí David entra al palacio, entra a la corte del rey Saúl, pero como Saúl sabía que Dios había escogido ahora a David como un rey, como el sucesor de su reinado, y no a uno de sus hijos, y que incluso él iba a perder el reino, entonces Saúl en repetidas ocasiones intentó matarlo,
hasta que David tuvo que salir huyendo y Saúl pues inició una persecución fiera, encarnizada en contra de David, pero al ir leyendo la palabra de Dios vemos cómo al final pues Dios preserva, cuida la vida de David, Saúl muere en una batalla y de esa manera David logra llegar al reinado. A pesar que David tuvo un par de tropiezos o un tropiezo muy sonado en su vida moral, como en el caso de Betsabé, pero con todo David fue un hombre, de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios, un hombre según el corazón de Dios, un hombre que amaba a Dios, un hombre que se entregó plenamente a Dios. Una vez yo leía un libro que me gustó mucho porque este hombre estaba narrando aspectos de la vida de David y qué interesante que este hombre dice, este autor decía que David llegó a desarrollar tanto amor, tanta comunión con Dios en aquellos momentos de soledad cuando David era un niño y le tocaba ir a cuidar las ovejas de su padre, y cuando estaba en las montañas en las noches cuidando su rebaño y él en vigilia protegiéndolo, y tomaba su arpa y comenzaba a cantarle a Dios y a cantar las maravillas, y así fue como se fue componiendo ese salterio, como se le llama, ese libro, ese himnario que es el que nosotros tenemos en nuestra Biblia, conocido como el libro de Salmos, escrito en su mayoría por David. Entonces David comienza ese tipo de literatura o de música o de alabanza que después se convierte en parte de la liturgia del templo y ahora es parte de la liturgia también de nuestra iglesia, porque cuando usted reza la liturgia de las horas, usted se da cuenta, o la oración de la iglesia, son salmos tomados de la vida de David. Entonces David fue un hombre que se convierte en hombre de acuerdo al corazón de Dios, el dulce cantor de Israel, y de su descendencia iba a nacer el Mesías. Pero ¿por qué este tema le hemos llamado las paradojas de David? Es muy sencillo. ¿Qué quiere decir paradoja? Paradoja es una especie extraña u opuesta a la común opinión y al sentir de los hombres. Repito nuevamente la definición de paradoja: especie extraña u opuesta a la común opinión y al sentir de los hombres. Cuando nosotros vemos que esto va en contra de la común opinión, opuesta a la común opinión y opuesta al sentir de los hombres, encontramos que esto es una paradoja. ¿Por qué estamos hablando de las paradojas de David? Porque vamos a entender quién era David y por qué David se convierte en algo importante, en alguien importante, y por qué David fue paradójico en cuanto a la palabra de Dios. En primer lugar, Jesús. Jesús es mencionado en la palabra de Dios como hijo de David. Y hay un detalle bien interesante. Fíjese que hay ciertas cosas curiosas en la palabra de Dios, mi querido hermano, que vale la pena que nosotros podamos ver estos detallitos. Por ejemplo, cuando usted toma el Nuevo Testamento, en San Mateo, capítulo 1, versículo 1, el primer nombre de un ser humano que se menciona en la Biblia es David. Cuando hablamos del primer nombre de un ser humano, le estoy hablando 100% humano, padre y madre humano, porque el primer nombre que se menciona es Jesús. Pero recuerde que hablábamos que Jesús es 100% hombre, 100% Dios. Pero dice la palabra de Dios, dice Mateo 1:1, libro del origen de Jesucristo, hijo de David. Entonces encontramos a David prácticamente como el primer nombre de un ser humano, o el segundo nombre, si lo ponemos a Jesucristo también como Dios, como hombre que él era, es el primer nombre de todos los personajes de la Biblia que se menciona en el Nuevo Testamento. Libro del origen de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Perdón. Pero cuando usted se va para el Apocalipsis, al final del libro de Apocalipsis, en el capítulo 22, versículo 16, encontramos nuevamente a David, y en este caso es el último nombre de un ser humano que se menciona en la Biblia. Fíjese qué interesante. David es el primer nombre que se menciona al inicio del Nuevo Testamento y es el último nombre humano que se menciona al final del Nuevo Testamento. Apocalipsis capítulo 22, versículo 16. Yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de lo referente a las iglesias. Yo soy el retoño y el descendiente de David, el lucero radiante del alba. Y ahora aparece David como el último nombre que se menciona en el Nuevo Testamento de un ser humano. Y estas son cosas
paradójicas, si lo queremos ver desde ese punto de vista, extrañas, pero tienen un significado, tienen un sentido. Entonces vamos a entender realmente por qué razón David es un hombre paradójico en todo sentido, porque es un hombre que rompe los esquemas, es un hombre que va en contra de la común opinión o de todo lo que se tenía como modelo, un paradigma, por así decirlo, que se tenía hasta ese momento. ¿Quién era David? ¿Cómo nace David? En la palabra de Dios hay una historia de una mujer llamada Ruth. Es uno de los versículos de los libros más pequeños de la Biblia, tiene 4 capítulos, y en este relato de Ruth se narra la historia de una pareja de esposos, Noemí y su esposo, que junto con sus 2 hijos bajan a Moab en una época en que había llegado hambre, una hambruna muy severa a las tierras de Israel. ¿Quién era Moab? Porque hay que entender todos estos detalles. Moab y Amón eran 2 pueblos que habían surgido, eran parientes de Israel, eran primos. Pero la historia se remonta hasta Abraham. Fíjese, por eso le digo, hay que leer la Biblia. Yo le decía en uno de los programas anteriores que tenemos que leer la Biblia desde el principio para poder entender todos estos detalles. Abraham tenía un sobrino llamado Lot. El papá de Lot muere todavía cuando estaban en Ur de los Caldeos. Luego Abraham toma a su padre Taré, toma a su esposa Sara, toma a su sobrino Lot y comienza su peregrinar hacia Canaán, hacia la tierra que Dios le dijo, levántate y esta tierra te la daré a ti y a tu descendencia. Entonces en el camino el campamento de Lot, las posesiones de Lot crecen demasiado a tal punto que se había vuelto ya un poco difícil la convivencia de Abraham junto con su sobrino Lot, y Dios le dice a Lot, ahora viene y tú agarra todas tus cosas y desciende y escoge parte de la tierra, lo que a ti te gusta. Si tú agarras para el norte, yo agarro para el sur, pero la cosa es que no tengamos problemas, no tengamos pleito porque somos hermanos. Fíjese, y ocupa la palabra hermano. Esto es para los que dicen que Jesús tuvo más hermanos que eran hijos de María. Hermano para la cultura hebrea eran parientes, primos, eran los allegados. Lot le dice Abraham le dice a Lot, no conviene que peleemos porque somos hermanos, cuando Lot era sobrino de Abraham. Pero ¿qué es lo que hace Lot? Toma sus posesiones y desciende hacia Sodoma. Era una zona fértil, una zona de mucha agua, y era una zona muy, muy rica en cuanto a recursos naturales, y Lot establece su campamento en esa área y se va a vivir a Sodoma. Pero la ciudad era perversa, y cuando usted lee el Génesis se da cuenta lo que ocurre con Sodoma, cómo es destruida Sodoma. Antes de ser destruida, Dios manda a unos ángeles que vayan donde Lot, para que se salga de esa ciudad, para decirle que salga, que saque a su familia, que saque a sus parientes. Él saca a su esposa, a sus hijos, sus yernos o los que iban a casarse con sus hijas no quieren salir porque creyeron que estaba loco, creyeron que estaba bromeando, así que logra sacar a su esposa, a sus hijos apresuradamente. En el camino Dios le da la orden, no vuelvas a ver atrás porque entonces pues va a haber un problema. La esposa de él vuelve a ver atrás, se convierte en estatua de sal, así que Lot solo logra escapar junto con sus 2 hijas a unas montañas. Estando en esas montañas, ya habían pasado ya algún tiempo, la Biblia no especifica cuánto, pero su hija mayor le dice a su hermana menor que emborracharan a Lot para poder tener relaciones con él y quedar embarazadas, porque si no, no iban a tener descendencia. Y ellas necesitaban tener un hijo, y como para una mujer en esa cultura era un bochorno, era una maldición morir sin hijos, así que como no habían más hombres donde escoger, pues embriaguemos a nuestro padre y tengamos relaciones y que nuestro padre nos embarace. Y así es como nacen estos 2 pueblos de esta relación incestuosa. Nace Moab y nace el pueblo de Amón. Estos pueblos después se convierten en enemigos de Israel. Después que son primos, son parientes. Recuerde que Moab y Amón eran hijos de Lot, y Lot era sobrino de Abraham, quien fue abuelo de Israel o de Jacob, o sea que eran parientes, eran de la misma sangre, pero se vuelven enemigos del pueblo de Israel, a tal punto que cuando se dieron muchas guerras, muchas situaciones, los amonitas eran los primeros en ir en contra del pueblo de Israel, ayudando a los enemigos. Cuando Israel sale de Egipto y va para Canaán, en ese transcurso de lapso de tiempo, de espacio, uno de los reyes de Moab, el que gobernaba Moab en esa época, mandó a traer a uno adivino para que maldijera al pueblo de Israel. Estaba hablando de Balac y de Balaam.
como Dios no quiso escuchar las maldiciones de este hombre, entonces Dios manda bendición, pero luego Balaam le sugiere al rey de Moab que le mande mujeres al pueblo para que estas mujeres inciten al pueblo de Israel a adorar a los ídolos, a los dioses de esa tierra, y así es como entra una maldición, y usted eso lo puede encontrar en la Biblia. Entonces se da una ley, que los amonitas y los moabitas nunca iban a poder entrar. Pero ¿qué es a formar parte? No iban a poder entrar a formar parte del pueblo de Israel. Pero ¿qué está ocurriendo ahora? Viene esta familia de este hombre, que era de Efraín, era efrateo, de Belén. Este hombre toma a su esposa llamada Noemí, a sus 2 hijos, y se van emigrando para Moab, porque en Moab había comida, en cambio en Israel había una época de sequía y de mucha hambre. Estando en esa tierra, los 2 hijos de este hombre toman mujeres moabitas. Una se llamaba Orfa y la otra se llamaba Ruth. Estos 2 muchachos mueren en Moab. Estas 2 mujeres quedan viudas, jóvenes y sin hijos. Luego muere el marido de Noemí y ahora se encuentra Noemí junto con sus 2 nueras desamparada, porque una mujer en esta cultura que quedaba viuda quedaba en mendicidad, quedaba tirada en la calle completamente. Ahora eran 3 mujeres las que estaban quedando en mendicidad, estaban quedando literalmente tiradas en la calle, en pobreza. Entonces Noemí les dice, yo no voy a hacer que ustedes estén igual que yo, regrésense a las casas de sus padres, busquen otros maridos, cásense, tengan sus hijos y sean felices, y yo me voy a regresar otra vez a mi tierra, pues a mendigar, porque no le quedaba nada más a la pobre mujer. Vienen estas mujeres, lloran, le dicen que no la dejan. Por último, una de ellas, llamada Orfa, se retira, pero Ruth se queda con Noemí. Y aquí es donde comienza lo interesante. Ruth se queda con Noemí y Ruth le dice a Noemí, donde tú fueras, iré yo. Donde tú mueras, moriré yo. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Y aquí Ruth lo que hace es una profesión de fe. Hace una profesión de conversión. Una mujer moabita, pagana, gentil, ahora está reconociendo y convirtiéndose al Dios de Israel. Como nuestro Dios es misericordioso, Él recibe a esta mujer ahora como parte de su pueblo. Pero mira lo interesante, en el libro de Ruth, capítulo 4, versículo del 13 a 22, se relata que esta mujer Ruth baja o sube, mejor dicho, junto con su suegra a Israel, y esta mujer se convierte en una espigadora. ¿Quiénes eran las espigadoras? Eran mujeres que iban detrás de los segadores cuando era la siega del trigo. Estas mujeres no eran parte de los siervos que tenía el dueño, el señor de esa tierra, sino que eran mujeres que iban detrás viendo a los que iban cargando los manojos. Ahí venían, cortaban los manojos, los echaban en hombros, los iban cargando, pero siempre caían unas cuantas ramitas de trigo. Entonces las espigadoras lo que hacían era que llegaban y recogían esas ramitas de trigo. Eso está contemplado en la ley. En la ley de Moisés, Dios le dijo claramente a Moisés que los pobres del pueblo podían llegar a los campos y que los dueños de sus terrenos, cuando caían esas gavillas o esas ramas de trigo, no se tenían que regresar a recogerlas, sino que eso quedaba en el suelo para que los pobres, los huérfanos, las viudas pudieran venir, recogerlo, y de ahí hacían ellos sus montoncitos y ya tenían ellos con qué sobrevivir. Y así fue como Ruth se convierte en una espigadora. Ella iba detrás de los segadores recogiendo las ramitas que se iban cayendo y las desgranaba, y eso se lo llevaba a su suegra, y así era como ellas iban sobreviviendo en esa pobreza en la que ellos estaban. Pero resulta que el dueño del terreno a donde Ruth había llegado era pariente del esposo fallecido de Noemí. Y esta mujer, Noemí, al darse cuenta que este hombre era pariente de su marido, entonces ella trata de hacer aquello que estuvimos platicando en el programa anterior, el redentor, el Goel, el pariente cercano, para que las ayudara a ella a salir de la pobreza. La manera como lo tenía que hacer era que este hombre tenía que casarse con esta mujer. Pero había un problema, querido hermano, esta mujer era moabita. Pero al final este hombre, Booz, se casa con ella, porque lo que se hace es que se llama, como él tenía otro pariente que tenía más derecho, lo llama y le dice, mira, fulano, vení delante de los ancianos, le dice, Noemí está vendiendo una parte del terreno y si tú estás interesado lo compras, pero eso sí, el día que tú tomes ese terreno vas a tener que casarte con la moabita.
El otro dice, no, no me puedo casar porque es una mujer moabita, así que yo te cedo el derecho. Y así fue como Booz se casa con esta mujer Ruth. Y aquí comienza lo maravilloso de la genealogía de Jesucristo. Porque mire lo que dice Ruth capítulo 4, versículo 13 al 22. Booz, así se llamaba este hombre, tomó a Ruth y ella fue su mujer. Se unió a ella y Yahvé hizo que concibiera y dio a luz un niño. Las mujeres dijeron a Noemí, bendito sea Yahvé, que no ha permitido que te falte hoy uno que te rescate para perpetuar su nombre en Israel. Será el consuelo de tu alma y el apoyo de tu ancianidad, porque lo ha dado a luz tu nuera, que tanto te quiere y que es para ti mejor que 7 hijos. Tomó Noemí al niño y lo puso en su seno y se encargó de criarlo. Las vecinas le pusieron un nombre diciendo, le ha nacido un hijo a Noemí, y le llamaron Obed. Es el padre de Jesé, padre de David. Estos son los descendientes de Pérez. Pérez engendró a Hezrón, y ahora viene una genealogía, fíjese, y note bien cómo está la genealogía. Pérez engendró a Hezrón, Hezrón engendró a Ram, Ram engendró a Aminadab, Aminadab engendró a Naxón, Naxón engendró a Salmón, Salmón engendró a Booz, y Booz engendró a Obed. Obed engendró a Jesé, y Jesé engendró a David. Ahora, aquí viene lo interesante, aquí viene lo paradójico. Ahora resulta que el rey David es bisnieto de Ruth, y Ruth es una mujer moabita. ¿Qué significa esto? Porque cualquiera que no ha leído la palabra de Dios no le haya sentido a la situación. ¿Qué tiene que ver que Ruth sea moabita? Le voy a dar la razón, porque esto es paradójico y porque esto es importante para nosotros. Los moabitas y los amonitas, de acuerdo a la ley de Moisés, nunca, jamás, nunca podían llegar a pertenecer al pueblo de Israel. Eso lo encontramos en el libro de Deuteronomio capítulo 23, versículos del 4 al 7. Deuteronomio capítulo 23, versículos del 4 al 7. Ni el amonita ni el moabita serán admitidos en la asamblea de Yahvé, ni aun en la 10ª generación serán admitidos en la asamblea de Yahvé, nunca jamás. Porque no vinieron a vuestro encuentro con el pan y el agua cuando estabais de camino a la salida de Egipto, y porque el moabita alquiló para maldecirte a Balaam, y Yahvé tu Dios te cambió la maldición para bendición, porque Yahvé tu Dios te ama. No buscarás jamás mientras vivas su prosperidad ni su bienestar. Y aquí podemos decir, palabra de Dios. ¿Qué significa esto? Que era una ley. Ni el amonita ni el moabita podrían llegar a ser admitidos nunca jamás en la asamblea de Yahvé. Nunca jamás podrían llegar a ser parte del pueblo de Israel. Pero ahora resulta que la bisabuela de David era moabita. Entonces, ¿cómo podemos explicar esto? Es una paradoja, no tiene explicación, es una contradicción. ¿Cómo es que Dios da una ley donde dice claramente, este tipo de gente de esta raza nunca van a poder llegar a ser parte del pueblo de Israel? Y ahora resulta que la bisabuela del rey de Israel era moabita. Pero no que termina la historia ahí, sino que ahora viene y resulta que Jesús, descendiente de David, Jesús el Mesías, descendiente de una moabita a quien Dios había prohibido entrar a formar parte del pueblo de Israel. Entonces estas son paradojas en la palabra de Dios. ¿Por qué encontramos estas paradojas? Porque Dios es un Dios, hermanos, de gracia. Él es un Dios de misericordia. Dios había dado la orden que esta gente de este tipo de pueblo nunca entrara, pero cuando esta mujer declara, confiesa, profesa su fe, cuando le dice a su suegra, donde tú fueres iré yo y tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. En ese momento que Ruth estaba dando esa profesión de fe, esa conversión, como dice la palabra de Dios, lo mismo que pasó con nosotros en Cristo, toda el acta de decretos que nos era contraria fue quitada y fue clavada juntamente con Cristo en la cruz. Todo el acto, toda ley que nos era contrario es quitado en el momento que nosotros decidimos entregarle nuestra vida a Dios y buscar esa reconciliación y ese perdón de Dios, esa conversión.
Por eso es que ahora esta mujer entra a formar no solamente parte del pueblo de Israel, sino que esta mujer ahora se convierte en parte de la línea genealógica de Dios mismo, del Mesías mismo. Y vemos que David es un hombre que vivió en esta paradoja, pero también encontramos a David en un hombre que vivió en dos dimensiones espirituales, vivió en dos dimensiones a la vez. Él vivió cronológicamente en el tiempo de la ley, pero espiritualmente ahora encontramos otra paradoja, otra cosa inexplicable. Él vivió espiritualmente en lo que ahora nosotros vivimos, que se llama la gracia. ¿Por qué hablamos sobre esto? Es muy sencillo. David vivió bajo la ley. ¿Qué dice la ley? El adúltero y la adúltera indefectiblemente morirán. ¿Qué es lo que dice la ley? Todo el que derrame sangre por otro tiene que ser su sangre derramada. Entonces encontramos dos leyes muy drásticas. El adúltero tenía que morir, el asesino tenía que morir. ¿Qué fue lo que hizo David? David comete adulterio con la esposa de uno de sus oficiales. Y después manda a matar a este oficial, producto del resultado del adulterio que había tenido con esta mujer, que esta mujer había quedado embarazada. Estoy hablando de Betsabé y de Urías, su esposo. Entonces David está cometiendo dos infracciones gravísimas ante la ley: adulterio, asesinato. Ambas penas, para ambos pecados, para ambos delitos, era la pena de muerte. Tanto el adúltero tenía que morir como el asesino tenía que morir. Entonces ahora encontramos a David, un hombre conforme al corazón de Dios, el dulce cantor de Israel, con dos penas de muerte para él. Tenían que matarlo, resucitarlo y volverlo a matar, porque eran dos penas de muerte que él tenía. Pero ¿qué es lo que ocurre con David? Cuando él reconoce su pecado, después que el profeta le llama la atención, lo reprende, David, él sumisamente reconoce que había fallado y él mismo dice: he pecado contra Dios. Él sabía lo que significaba haber pecado contra Dios. Él sabía que tenía que morir por consecuencia de su pecado. Pero ahora encontramos la gracia. ¿Qué es la gracia? Y la gracia es ese favor inmerecido de parte de Dios. Es ese favor que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros, en donde perdona por pura gracia, por puro amor, por puro favor de Él, nuestros pecados y nuestros delitos. Y el profeta le dice: sí, pero no vas a morir, porque Dios ha perdonado tu pecado, pero da ciertas consecuencias. Eso es lo que ocurre en el caso de David. Entonces David es un hombre que vivía en dos dimensiones, porque cronológicamente él vivía bajo la ley, porque él estaba en el Antiguo Testamento, Cristo aún no había venido, pero espiritualmente este hombre había logrado llegar a vivir en un estado de gracia delante de Dios, porque Dios perdona ese pecado, esos dos pecados gravísimos. Pero ¿qué es la gracia? ¿Qué es en sí la gracia? Decíamos que la gracia es un favor inmerecido de parte de Dios. Es un estado en el que nos encontramos en paz con Dios. En Efesios capítulo 2, versículo 8 al 10. Efesios capítulo 2, versículo 8 al 10. Ese es uno de los versículos que los hermanitos que no son católicos han tropezado ahí, porque ellos dicen que la salvación es por fe, cuando nos dice claramente San Pablo en Efesios capítulo 2, versículo 8 al 10, pues habéis sido salvados por la gracia, mediante la fe. No es por la fe, es por la gracia, pero a través de la fe. Y esto no viene de vosotros, dice San Pablo, sino que es un don de Dios. Tampoco viene de las obras, para que nadie se gloríe. En efecto, hechuras suyas somos, creados en Cristo Jesús en orden a las buenas obras que de antemano dispuso Dios que practicáramos. Entonces encontramos ahora que nosotros hemos sido salvados por la gracia de Dios, por ese favor de Dios, mediante la fe. ¿Cómo funciona esto, mi querido hermano? Muy sencillo. La fe es como una llave. Usted tiene la llave que se llama fe. La puerta se llama gracia. Jesús dijo: yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo. Él es la gracia. Por eso es que a María se le llama Madre de la Divina Gracia, porque es la Madre de Cristo, quien es la gracia misma. Entonces viene ahora, para poder abrir esa puerta que se llama gracia, para poder entrar al otro lado, necesitamos esa llave que se llama fe. Cuando tenemos la llave que se llama fe, podemos abrir la puerta que se llama gracia. Pero la que nos salva realmente no es la llave, es la puerta que nos deja entrar al paraíso. Pero cuando logramos abrir esa puerta, tenemos que entrar. Ahí vienen las obras.
Ahí viene la acción, ahí viene esa fe que no es una fe muerta. Es lo que dice Santiago, muéstrame tu fe sin obras, yo te voy a mostrar mi fe por mis obras. Yo te voy a mostrar mi fe por lo que yo hago. No es una fe muerta, es una fe viva a través de las obras de misericordia, de las obras que nosotros realizamos. No nos salva ni la fe, ni nos salva solo las obras, nos salva la gracia de Cristo a través de la fe y por medio de las obras. Así es como funciona esto. Entonces David fue un hombre que vivió en esta gracia. David fue un hombre que había logrado entender a través de su relación con Dios lo que significaba vivir en paz con Dios. Y San Pablo en Romanos, capítulo 5, versículo 1 y 2, reafirma lo que ha dicho en Efesios y dice de la siguiente manera, Romanos, capítulo 5, versículo 1 y 2. Habiendo pues recibido por la fe la justificación, ahora, note que no estamos recibiendo la salvación, estamos recibiendo la justificación. ¿Qué significa justificación? Que hemos sido hechos justos delante de Dios. ¿De qué manera somos hechos justos? A través de esta fe que nos ha permitido accesar a la gracia de Dios. Habiendo recibido de la fe la justificación, estamos en paz con Dios por nuestro Señor Jesucristo. Por eso es que Él, y eso es lo que dice San Pablo también, Él es el único mediador entre Dios y los hombres. Cuando hablamos de que Él es el único mediador entre Dios y los hombres, no estamos tergiversando, no estamos cambiando nuestra doctrina con respecto a la mediación o a la intercesión de nuestra Madre Santísima, porque este versículo es el que se ocupa para atacar esa parte de la fe de la Iglesia Católica, sino que estamos diciendo que Jesús es el que nos ha puesto en paz, el que se puso entre nosotros y Dios para llevarnos a nosotros, es el puente que nos lleva a nosotros a establecer nuevamente la comunión con Dios que se rompió a través de Adán el día que decide desobedecer. Entonces, a través de esa justificación, de esa fe, ahora nosotros estamos en paz con Dios por medio de Jesucristo, por quien hemos obtenido también, mediante la fe, el acceso a esta gracia. Lo vuelve a mencionar San Pablo, dése cuenta, por medio de la fe tenemos el acceso a esta gracia en la cual nos hallamos y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Entonces ahora nosotros, a través de la fe en Cristo, tenemos acceso a este período que se llama gracia. Por eso es que la iglesia, la historia de la humanidad espiritualmente está dividida en dos etapas, la parte de la ley, la parte de la gracia. Antes de Cristo, cumpliendo la ley, creyendo en el Mesías; después de Cristo, creyendo en Jesús como Mesías y cumpliendo los mandamientos. Y así, de esa manera, nosotros podemos estar en ese estado de gracia, de favor, de paz, de amistad con Dios a través de la fe, que es la llave que nos abre la puerta llamada gracia. De otra manera, de otra forma, como también nosotros tenemos que entender esto, es que ahora que estamos en esta gracia, tampoco esta gracia nos da el permiso para que nosotros ahora vengamos y hagamos lo que querramos. Por eso estaba diciendo, nos salvamos creyendo en Jesús como Mesías, pero también guardando sus mandamientos. Porque algunos creen que por el hecho que ahora vivimos en la gracia, podemos vivir de la manera que nosotros querramos y vivir como se nos antoje. No, mis queridos hermanos, no funciona de esa manera. En Romanos capítulo 6, versículo 15 al 23, claramente nos dice la palabra de Dios que el hecho que vivimos en la gracia no quiere decir que eso nos da permiso para pecar y vivir una vida como nosotros querramos vivir. Hay una doctrina muy peligrosa, muy peligrosa, es una doctrina que San Pablo le llama doctrina de demonios. Esta doctrina, que no es católica por consiguiente, enseña que nosotros podemos ser salvos por medio de la fe y que una vez somos salvos, somos siempre salvos. Y así precisamente se le llama salvo siempre salvo. Esto lo enseñan algunas comunidades, algunas congregaciones protestantes tradicionales, pero también otras congregaciones, como por ejemplo la de un señor que se ha hecho creer primero que era Jesucristo, después dice que es el anticristo, y bueno, ya no sabemos ni quién es. Pero la cuestión es que esta gente habla que somos salvos y salvos siempre salvo. Esta doctrina incluso es tan peligrosa que le llega a decir a la gente, el que peca es el cuerpo. El espíritu está salvo para el día del Señor, tergiversando lo que dice la palabra de Dios. Eso significa que usted con su cuerpo, usted puede hacer lo que usted quiera.
De todos modos, el cuerpo es el que peca. Lo que importa es su espíritu, y su espíritu ya está salvo. Así que usted puede fornicar, usted puede embriagarse, puede endrogarse, puede hacer lo que usted quiera con su cuerpo. De todos modos, su espíritu, el día que usted muera, está salvo y va directamente delante del Señor. Y esta doctrina se ha metido en mucha gente también, que mucha gente cree, que dice que de todos modos, por el hecho de levantar su mano y hacer una oración y creer que ya con eso ya estuvo, ahora pueden vivir, pueden pecar, pueden hacer lo que quieran, de todos modos, Dios ya los salvó. No, mis queridos hermanos, escuche lo que dice la palabra de Dios. Romanos capítulo 6, versículo 15 al 23. Pues ¿qué? Dice San Pablo, ¿pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? De ningún modo, dice San Pablo, de ningún modo. ¿No sabéis que al ofreceros a alguno como esclavos para obedecerle, os hacéis esclavos de aquel a quien obedecéis? Bien del pecado para la muerte, bien de la obediencia para la justicia. Y se acuerda que mencionábamos en uno de los programas anteriores con respecto a este Goel, a este Redentor. Si desde el momento que había pagado mi rescate, yo dejaba de ser esclavo de aquel, pero moralmente me volví un esclavo de aquel que me había pagado mi rescate. Lo mismo ocurre con Cristo. Ahora yo soy esclavo de Cristo. Entonces está diciendo que vamos a ser esclavos del pecado o vamos a ser esclavos de la obediencia para la justicia. Versículo 17, pero gracias a Dios, vosotros que erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón al modelo de doctrina al cual fuisteis entregados. Y liberados del pecado, os habéis hecho esclavos de la justicia. Así que ya no somos más esclavos de Satanás, sino que ahora somos esclavos de Cristo. Y dice San Pablo, hablo en términos humanos, en atención a vuestra flaqueza natural. Pues si ofrecisteis vuestros miembros como esclavos a la impureza y a la iniquidad, por la iniquidad, ofrecerlos ahora igualmente a la justicia para la santidad. Pues cuando erais esclavos del pecado, erais libres respecto de la justicia. Pero, ¿qué fruto cosechasteis entonces de aquellas cosas que al presente os avergüenzan? ¿Qué fruto sacamos de nuestra vida anterior? ¿Qué fruto sacamos de todos esos pecados que hemos cometido? Más que solo vergüenza, porque cuando uno se acuerda de lo que ha hecho, uno dice, qué bárbaro, ¿cómo pude haber hecho semejante cosa? Y eso es lo que nos está diciendo la palabra de Dios. Pues su fin es la muerte. Pero al presente, libres del pecado y esclavos de Dios, fructificáis para la santidad, cuyo fin es la vida eterna. Esta es nuestra vocación. Esto es lo que San Pablo nos dice también en otra parte, que nuestro llamamiento, nuestra vocación es a la santidad. Hemos sido llamados a ser santos. Es la voluntad de Dios para nosotros, nuestra santificación. Y esa santificación es la que al final nos va a dar la vida eterna. Versículo 23. Pues el salario del pecado es la muerte, pero el don de Dios, la vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Por eso nosotros, queridos hermanos, tenemos que cuidar nuestra vida. Tenemos que saber cómo vamos a caminar. Está diciéndonos claramente que ahora nosotros ya no somos esclavos del pecado. Ya no tenemos que seguir atados a la esclavitud del pecado. Y quiero decirle algo, mi querido hermano. El pecado es como una droga. El pecado es adictivo. Porque cuando uno peca, y yo estaba leyendo un libro que me llamó mucho la atención, cómo esta persona estaba sacando esta definición. Él dice, cuando uno miente la primera vez, uno se siente destrozado, se siente desmoronado. Uno dice, qué barbaridad, ¿cómo pude hacer semejante cosa? Pero ya pecó ya mintió una vez. Cuando lo vuelve a hacer, ya como que el cargo de conciencia ya es menos. Y si lo vuelve a hacer una tercera vez, pues ya va siendo menos. Y si lo sigue haciendo, va a haber un momento que ya no va a sentir ningún cargo de conciencia, porque ya su conciencia ya se aplacó, ya se quedó tranquila, ya se acostumbró. Al contrario, ahora lo que ocurre es que ahora su cuerpo le va a pedir pecado. Es lo que ocurre con la droga. Es lo que ocurre con la bebida alcohólica, es lo que ocurre con todas estas situaciones. Hay un momento cuando su cuerpo ya ahora necesita una dosis más y ahora su cuerpo se ha vuelto esclavo de una sustancia. Igualmente pasa con el pecado. Hay un momento que uno se puede volver esclavo del pecado, quiere más, quiere más, quiere más y ya no se siente aquel remordimiento, ya no se siente aquel cargo de conciencia, sino que después lo que uno comienza es a justificarse de todos modos. Yo soy humano, yo soy carnal, yo soy vendido al pecado, como dice San Pablo. Lo que
que yo quiero hacer no lo entiendo, sino que yo hago lo que no quiero. Y si hago lo que no quiero, entonces compruebo que la ley es buena. Y uno se vuelve hasta bíblico para pecar, mis queridos hermanos. Por eso está diciéndonos claramente que nadie tiene permiso para pecar. Dios no le ha dado permiso a nadie para pecar. No podemos darnos ese lujo porque estamos jugando con nuestra salvación. No vamos a jugar con esta doctrina demoníaca de que salvo siempre salvo. No se preocupe, usted ya aceptó a Cristo, usted ya hizo una oración, usted ya se confesó y puede seguir. No es así, mis queridos hermanos. No tenemos ese permiso para abusar de la gracia de Dios. Por eso nosotros tenemos que cuidar de no perder nunca ese estado de gracia en el que nosotros podemos estar ahora. En Hebreos capítulo 12, versículos 14 al 17, precisamente nos habla de ese estado de gracia en el que nosotros debemos de mantenernos. Dice el escritor, no sabemos, algunos dicen que fue San Pablo, pero no hay a ciencia cierta una teoría o algo que nos afirme que fue San Pablo el escritor a los Hebreos, pero dice la epístola a los Hebreos capítulo 12, versículo 14 al 17. Procurad la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Por eso es que es bien importante esta santidad. Por eso dice claramente la palabra de Dios que nada que esté manchado, arrugado, que esté borroñoso va a poder entrar a la presencia de Dios. Por eso es que aquellos que murieron en gracia de Dios, murieron pues delante de Dios en estado de gracia, pero no debidamente purificados, dice el Catecismo, numeral 1030, van a tener que pasar por un momento de purgación, de purificación, antes de entrar a la gloria de Dios. Por eso dice aquí claramente que sin santidad nadie verá al Señor. Velad para que nadie se vea privado de la gracia de Dios, para que ninguna raíz amarga retoñe ni os turbe y por ella llegue a contaminarse la comunidad. Porque esta es otra situación bien difícil, querido hermano. Acuérdese que hay un dicho que dice, una manzana podrida echa a perder el canasto, echa a perder el resto. Cuando uno está enfermo de su alma, de su corazón, uno contamina a las demás personas. Cuando uno tiene amargura en su corazón, o uno está en pecado, o uno está mal delante de Dios, uno contamina a las demás personas. Porque hay mucha gente que no le gusta que se hable de santidad. Porque hay mucha gente que no le gusta que se hable de perfección cristiana. Porque hay mucha gente que no le gusta que se hablen de estos temas. Porque están en pecado y no les gusta que les pongan el dedo en la llaga. Y como tampoco tienen la autoridad moral para tener un buen testimonio, no les gusta que otros vengan a hablar de esos temas. Hay que ser claro y sincero con esta situación. El que está caminando bien delante de Dios, no le molestan estos temas. Al contrario, lo reaniman, lo reafirman a caminar cada día más delante de Dios. Por eso está diciendo que cuidado, que no vaya a salir nadie con una raíz amarga que venga a contaminar al resto de la comunidad. Versículo 16 de Hebreos 12, que no haya ningún disoluto o impío como Esaú, que por una comida vendió su primogenitura. ¿Cuántos hemos vendido nuestra primogenitura por una comida, querido hermano? Por un plato de lentejas. ¿Cuánto hemos vendido la gracia de Dios por un momentito que dejamos llevarnos por el pecado, por el placer y arruinamos nuestra relación con Dios? ¿Cuánto hemos perdido incluso, o cuántos han perdido incluso su salvación por haber vivido una vida no de acuerdo a los lineamientos de la palabra de Dios? Versículo 17. Ya sabéis cómo luego este hombre Esaú quiso heredar la bendición, pero fue rechazado y no logró un cambio de disposición, aunque lo procuró con lágrimas. Por eso, mi querido hermano, tenemos que tener mucho cuidado con nuestra santificación, tenemos que tener mucho cuidado con nuestra relación con Dios. Esto no es un juego, no es algo que vamos a tomar a la ligera, tenemos que ser muy serios en esto. Tampoco es algo que nosotros vamos a confiarnos, que por el hecho que yo voy a la iglesia, por el hecho que a mí me bautizaron, por el hecho que yo pues comulgo, por el hecho que yo ayudo, por este hecho que yo hago, ya con eso yo ya me salvé. Tampoco, mi querido hermano. Es más, me voy a atrever a decir algo que tiene su respaldo en el catecismo de la iglesia para que usted se dé cuenta que tampoco por el hecho de que usted es católico ya usted tiene ganada su salvación. No funciona de esta manera. En el numeral 837 del catecismo nos dice claramente, numeral 837, que no es solamente el hecho de pertenecer a la iglesia lo que nos da una seguridad de salvación. Y esto para aquellos
que no son católicos, que creen que uno se salva por el hecho de que ya pertenece a la Iglesia Católica. No funciona así tampoco. Muchos católicos tampoco van a poder llegar a la presencia de Dios porque se confiaron en su vida espiritual. Mire lo que dice el numeral 837. No lo estoy diciendo yo, lo está diciendo la Iglesia, porque el catecismo es la doctrina de la Iglesia. Y dice de la siguiente manera: están plenamente incorporados a la sociedad, que es la Iglesia, aquellos que, teniendo el Espíritu de Cristo, aceptan íntegramente su constitución y todos los medios de salvación establecidos en ella, o sea, los sacramentos, y están unidos dentro de su estructura visible, o sea, la Iglesia, a Cristo, que la rige por medio del sumo pontífice y de los obispos, mediante los lazos de la profesión de la fe, de los sacramentos, del gobierno eclesiástico y de la comunión. Los que viven en base a estos lineamientos son los que están incorporados a la Iglesia. Por eso es que no solamente es el hecho de decir yo soy católico, no, tengo que ser obediente a la estructura visible de la Iglesia. Tengo que ser obediente a mi presbítero, tengo que ser obediente a mi obispo, tengo que ser obediente a lo que dice el Papa, tengo que ser obediente a lo que enseña la Iglesia, tengo que ser obediente a la doctrina de la Iglesia, tengo que ser obediente a lo que dice la palabra de Dios. Ahora miren lo que dice este numeral 837 del Catecismo, una declaración muy fuerte, pero muy enfática. No se salva, en cambio, y lo repito, no se salva, en cambio, el que no permanece en el amor, aunque esté incorporado a la Iglesia, pero está en el seno de la Iglesia con el cuerpo, pero no con el corazón. Fíjese lo que dice claramente el Catecismo: no se salva. Si nosotros no permanecemos en este amor a Dios, en este amor a lo que Dios ha hecho, en este amor a nuestra Iglesia, aunque estemos dentro de la Iglesia, mi querido hermano, lo dice claramente el Catecismo, no nos salvamos. ¿Por qué? Porque nos convertimos en católicos de misa de cuerpo presente. ¿Usted sabe quiénes son los católicos de misa de cuerpo presente? Son los que están presentes de cuerpo en la misa, pero su mente y su corazón andan divagando, solo Dios sabe por qué lugares. Esos son los católicos de misa de cuerpo presente. Yo le pido a Dios que ninguno de los que nos está viendo ahorita a través de este canal o a través de internet sean católicos de misa de cuerpo presente, que realmente todo nuestro sentido, cuerpo, alma, espíritu, todo nuestro ser esté enfocado realmente en lo que estamos haciendo dentro de la Iglesia, especialmente en la celebración eucarística, no se diga más en el testimonio de vida que nosotros tenemos. Ya leyó, ya oyó lo que dice el Catecismo: no se salva el que no permanezca en esto, sino que está solo incorporado de cuerpo, pero no de corazón. Para concluir, mi querido hermano, al ver las paradojas de David, al ver cómo David fue un hombre que vivió en dos dimensiones, la dimensión cronológica que era la ley y su dimensión espiritual que era la gracia, nosotros tenemos que darnos cuenta que vivimos bajo la gracia. ¿Cuál es esa gracia? Ese favor que Dios nos ha dado a nosotros, ese favor que Dios ha extendido hacia nosotros, esa misericordia que Dios ha tenido para que ahora nosotros podamos venir y entrar en su presencia y estar en su presencia y vivir de acuerdo a esta presencia de Dios en cada una de nuestras vidas. Y termino con un versículo mío que es muy favorito, uno de mis versículos favoritos, 2 Pedro capítulo 3, versículo 18. Yo le invito a que se lo aprenda de memoria, que lo medite, que lo esté constantemente pensando, porque este es un versículo clave en nuestro crecimiento como cristianos. 2 Pedro 3, 18 dice, es el último versículo de la segunda epístola de Pedro. Creced pues, y lo está diciendo el primer papa, creced pues en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Creced en la gracia, como David, como los santos, como María en su plenitud. Crecer en esa gracia de Dios, en ese favor de Dios, en esa amistad de Dios, pero a la vez tenemos que crecer en el conocimiento de nuestro Señor a través de su palabra y a través de su doctrina revelada a su iglesia. Por eso tenemos este gran compromiso, mi querido hermano, de vivir de acuerdo a los lineamientos que Dios ha establecido en su palabra y en su iglesia.
Muchas gracias por haber estado en sintonía de Camino hacia Roma a través de Canal 57. Recuerden, su pantalla puede ver los horarios de transmisión de este programa, también el correo electrónico que ha estado saliendo durante el programa y la página de Facebook donde usted puede añadirme como amigo y poder tener esa comunicación. Si tiene preguntas o comentarios, puede escribirme con toda libertad y con la ayuda del Señor, con el tiempo se le va a ir respondiendo en la medida que se vayan terminando. Hay una lista de correos que hay que ir respondiendo todos los días. Gracias por haber estado en sintonía de Camino hacia Roma. Manténgase en sintonía de Canal 57 y de Radio María El Salvador y Radio María Panamá y todas las radios Marías del mundo donde usted está escuchando o viendo este programa. Alabado sea Jesucristo, con María por siempre sea alabado.